Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Esperamos que el fin de semana ustedes hayan retomado energías. Es lunes 12 de mayo de 2014. Gracias por acompañarnos. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del internet www.laprensagráfica.com, canal 37, en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. El próximo 17 de mayo se celebra a nivel mundial el Día del Internet, una fecha que se ha vuelto particular en el país porque por sexta oportunidad tendrá este año mucho que celebrar y el esfuerzo, como es tradición, también está siendo respaldado por la prensa gráfica. ¿Se ha imaginado usted por un momento lo que sería la vida de las personas sin el Internet, más allá de si esta persona está conectada o no? ¿Se ha imaginado usted sobre el uso de las nuevas tecnologías sin la conexión a la red y al mismo mundo desconectado de las redes sociales? Bien, hay muchas preguntas que requieren de respuestas y sobre todo de mucha reflexión a profundidad para entender el mundo en el cual estamos viviendo y lo que puede ser a futuro. Vamos a hablar sobre este tema justamente, sobre el Internet. Está con nosotros en nuestros estudios Rafael, mejor conocido como Lito Ibarra. Él es experto en Internet, conocido en nuestro país como el padre del Internet. Lito, es un gusto, bienvenido. Gracias, William. Gracias, es un gusto siempre estar acá. Bueno, tenemos muchos temas de los que vamos a conversar sin duda alguna. Tenemos tiempo, Lito. Para comenzar, hablemos un poco de la celebración, que es lo que tenemos por sexta oportunidad, ¿no? Sí, estamos muy contentos y con grandes expectativas porque este día, lunes 12 de mayo, comenzamos las celebraciones relativas al Día de Internet en El Salvador. Esto va a ocurrir desde hoy, lunes 12 de mayo, hasta el sábado 17 de mayo. La fecha exacta, digamos, la fecha propia de Día de Internet es el 17 de mayo. Este año cayó un sábado y por eso pues comenzamos desde este día en diferentes sedes, diferentes ubicaciones. La mecánica es que Asociación Conexión y Asociación SBNet, que yo represento, organizamos todo este esfuerzo, todo este trabajo de una gran cantidad de instituciones, organizaciones, empresas que constituyen el comité de impulso por un lado y bueno, los patrocinadores por otro. Todo este trabajo puesto hacia un mismo objetivo, hacernos reflexionar, hacernos aprender, hacernos conocer un poco más de esta gran herramienta que nos dejó el siglo pasado, que se llama Internet, y que cada vez más, cada día más usuarios se abocan a ella, empiezan a utilizarlo tanto en nuestro país como en el mundo, y algunos van empezando, otros ya tienen mucha experiencia, y vamos encontrando diferentes ventajas, diferentes posibilidades que podemos hacer con la red. Claro, Lito, ¿qué va siendo diferente? Porque bueno, cada año me imagino que ustedes tratan de ir innovando en términos de la discusión de los contenidos, de la exposición de las temáticas. Por ejemplo, ¿hay un tema central que domina, por ejemplo, toda la discusión? Sí, de hecho, este año en particular hemos denominado como lema, digamos, de la semana, el ciberespacio es parte de la vida real, practiquemos valores. Esto debido a que es con cierta frecuencia que nuestros jóvenes, sobre todo, que van entrando a este mundo, se olvidan de que lo que hacen, y a veces no tan jóvenes, y lo acabamos de ver en las campañas políticas, en estos temas que son difíciles, que son controversiales, a veces se olvidan de las buenas maneras, digamos, y pueden dedicarse a insultar o a difamar o a calumniar incluso, escudándose en el anonimato de la red, porque hay sitios, hay redes que le creyendo que hay anonimato. Creyendo que hay anonimato. Quizás lo platicaremos más adelante. Exacto, digamos, pero en principio, como yo estoy solo en el cibercafé, o estoy solo en mi casa, lo que sea, la persona cree que puede entonces saltarse los valores morales, las buenas maneras, y dedicarse a este tipo de cosas, sobre todo cuando están con los ánimos encendidos por algún tema muy pasional que toca en campo. Entonces, digamos, ese tema debemos hacer conciencia que la vida en línea es también como la vida fuera de línea, es decir, hay derechos humanos, hay derechos de las personas que debemos respetar, hay principios que debemos respetar, y eso, digamos, eso es un tema que nos ocupa y a todos, y nos debe ocupar sobre todo padres, familia, maestros, para orientar debidamente. Entonces, ese es, digamos, como un tema central en toda la semana. Ahora bien, solo detengámonos un poquito. ¿Es que acaso hay un poco de tendencia a pensar que el Internet, todas las herramientas que facilita, está deshumanizando a la persona? ¿O puede deshumanizarse? Yo creo lo siguiente, Internet está joven,
está muy joven. En El Salvador apenas vamos a cumplir el próximo año 20 años de estar conectados a Internet, es decir, vamos para 19. En el mundo un poco más, en algunos países, pues quizás en otros países un poco menos. Pero en términos generales es una herramienta relativamente joven que además va evolucionando día a día, cambia, nos da más posibilidades, tiene ciertas desventajas, pero entonces eso nos hace todavía no dominar, no conocer bien el tema, y no me refiero a la parte tecnológica, sino que cómo lidiarnos, cómo trabajar con ellos. Entonces, a veces podemos llegar a caer en un extremo, por ejemplo, un muchacho, una persona que recién va descubriendo la herramienta, puede llegar a enfrascarse tanto en ella, a pasar muchas horas conectado, haciendo, no sé, quizá nada, o haciendo algunas cosas, algunas buenas, otras no tan buenas, en la red, y eso, digamos, puede aparentemente alejarlo de sus amigos, o alejarlo de su familia, y en ese caso que decimos puede deshumanizar. Pero yo digo, es un balance, hay que buscar un balance. Eventualmente quizás habrá algunos que quedarán ahí como en esa ruta, y será difícil sacarlos, pero la mayoría de personas, una persona normal va a buscar un balance, se va a conectar a ratos, ya va a entender para qué se quiere conectar, qué es lo productivo que va a hacer, va a ir a tomar clases, va a ir a hacer un negocio, va a escribirle a su familia, etcétera, pero se va a desconectar otro rato. Entonces va a volver digamos, al contacto personal, que es necesario. Todos los humanos necesitamos tener ese contacto físico, esa conversación, esas pláticas con nuestros amigos, nuestros familiares. Bien, volvamos al tema entonces de participación de las temáticas, porque vamos a entrar después en los temas gruesos, como decíamos, pero bueno, creo que es importante hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué más incluimos entonces? Ok, como decía, tenemos charlas en varios lugares. Por ejemplo, este día comenzamos en la Universidad Francisco Gavidia a las 4:30 de la tarde. Luego mañana, martes 13, vamos a la Universidad Politécnica, a la Gerardo Barrios, tanto en Usulután, en San Miguel, en la Casa Tomada, aquí en San Salvador. El miércoles tenemos actividad en la Universidad Evangélica, en la APES, en la Don Bosco, en la UCA, la Universidad Sonsonate, Andrés Bello, José Matías Delgado, y la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Es decir, no estamos concentrados en una sola sede, o sea, de manera simultánea hay varias actividades. Esa es la gran ventaja y el gran aporte, digamos, de todas estas instituciones que hacen el Comité de Impulso, que nos permiten simultáneamente estar en varios lugares, incluso del país. Ya vemos que en la Universidad Sonsonate está la Gerardo Barrios en Oriente, y ahí se van haciendo diferentes charlas, diferentes actividades. Hay rifas, hay otras conferencias, en algunos casos hay actividades más lúdicas, digamos, como juegos o presentación de juegos de video, que tiene que ver todo con Internet. El día jueves 15 es para nosotros un día especial, porque normalmente lo haríamos el 17, pero como este año, como dije, cae sábado. Entonces el jueves 15 de mayo tenemos esta fecha especial en donde ahí sí nos concentramos en un solo lugar todo el día, que es el Hotel Real Intercontinental, y ahí tenemos dos grandes actividades. El Congreso Internacional, que es la única actividad que tiene un costo, vale decir que todititas las otras actividades, y nos faltan las de viernes y sábado, y todas esas son gratuitas, son de acceso gratuito. Por tanto, puede llegar cualquier persona y tranquilamente aprender, escuchar, departir ahí con otras personas que estén ahí, y seguir aprendiendo más sobre el tema. Pues decía que el jueves 15 tenemos el Congreso Internacional, que es el único que es pagado, y en paralelo, que es gratis, en el mismo hotel, es lo que llamamos LAN Party, o sea, la fiesta de la red. Esto ya también es una tradición, en donde en un espacio abierto hay muchos stands, muchos espacios donde vienen institutos, vienen empresas, vienen jóvenes emprendedores, vienen diferentes personas y entidades a mostrar parte de lo que están haciendo. Por ejemplo, va a haber un par de empresas que van a mostrar juegos de video que están desarrollando, o que han sido desarrollados en El Salvador, y ahí se van a estar mostrando, se van a estar utilizando, así como ejemplos de robótica, por ejemplo, que también tiene que ver con esto de la tecnología, con esto de crear cosas nuevas a partir de tecnología. Y así hay otros. Va a haber, por ejemplo, un stand de Fab Lab, que es una nueva asociación que se está formando en El Salvador, Fab Lab, que viene también de otros países, fue originaria en MIT, en el Instituto de Massachusetts, pero ahora está en varias partes del mundo, que es laboratorio de fabricación digital. Entonces, en este caso, va a estar ahí un impresor 3D láser y un cortador láser para hacer prácticas en lo que se puede ver
en vivo cómo se pueden hacer estas cosas. Todo eso está ocurriendo en el LAN Party en el Hotel Real Camino Real el jueves 15. Bueno, pero son entonces diferentes temas los que se estarán abordando durante la semana. Podemos comenzar con temas muy básicos por ejemplo, y terminar en cosas tan complejas como qué. Así es. Hay temas básicos y hay una gran variedad. Si bien es cierto, el tema transversal es el que mencionamos antes de Practiquemos Valores, eso no impide y no queremos limitar a que todo ronde en torno a esto, sino que hay diferentes ponentes, diferentes actividades. Por ejemplo, nos van a hablar del estado de Internet en El Salvador, el uso de las redes sociales, cómo hacer mercadeo en redes sociales. Hay temas más tecnológicos, como hablar de las direcciones IPv6, que es un tema muy tecnológico. Las direcciones en Internet, las llamadas IPv4, el protocolo anterior está por terminarse este mes, probablemente terminan para América Latina y el Caribe, y los proveedores, si quieren seguir creciendo, los proveedores de conectividad van a tener que trasladarse, ya podían haberlo hecho años atrás, a esta IPv6, que hay muchas más direcciones. Entonces, todos estos temas que combinan a veces partes tecnológicas con partes más sociológicas, digamos, del uso de la red, van a estar presentes en toda la semana. Ahora, desde luego la parte que tiene que ver con redes sociales, imposible que no esté, o sea... No, imposible que no esté. De hecho, tenemos, se van a rifar, por ejemplo, hablaba yo de rifas, unos cursos, un taller que se va a dar más adelante, pero en estas jornadas se van a hacer la rifa de las entradas, para un taller que tiene que ver sobre redes sociales, es decir, un ejercicio más específico de ir a aprender un poco más sobre el tema de redes sociales. Pero ciertamente tenemos charlas específicas sobre cómo las redes sociales nos pueden ayudar para nuestros propósitos, por ejemplo, comerciales o incluso personales, pero también cómo debemos cuidar nuestra reputación digital a través de estas mismas redes sociales. Entonces hay muchos temas que abordar ahí, que va a ser abordado por gente que está en el campo, que son, digamos, expertos en cada una de esas áreas, para beneficio de los que estemos ahí escuchándolos disertar. ¿Vienen algunos expertos del exterior? Sí, tenemos para el jueves 15 al menos a 3 expertos que vienen de fuera. Precisamente uno de ellos nos va a hablar sobre el tema de redes sociales, pero redes sociales 503, eso nos la da José Cont, y además tenemos un par de expertos más, uno que nos va a hablar de las direcciones IPv6, lo que estaba mencionando antes. Este viene del LACNIC, y viene, digamos, como plato un poco más fuerte, el vicepresidente de ICANN para Latinoamérica y el Caribe, Rodrigo de la Parra, es un mexicano, y nos va a hablar de la situación actual en el mundo de la gobernanza de Internet, es decir, de estos temas que no tienen que ver con gobierno, por eso no se usa gobierno, porque en Internet no hay un gobierno, no hay un presidente, sino que hay una gobernanza, quiere decir un esquema de administración, un esquema de gestión de toda la red, que debe ser, sí, ordenado y organizado y con mucho cuidado para mantener la seguridad, la estabilidad, que la red continúe funcionando. Entonces, para estos fines, ICANN, que significa Corporación Internet para Números y Nombres Asignados, es la entidad a nivel mundial que tiene, digamos, la responsabilidad de orientar, de coordinar estos esfuerzos. Como dijimos, no es que mande, no es que sea el presidente o el consejo directivo ni nada por el estilo, sino que es esta entidad que coordina. Entonces el vicepresidente para América Latina y el Caribe nos viene a hablar precisamente de estos temas de gobernanza y más específicamente de una reunión que ocurrió hace como 3 semanas en Sao Paulo que se llamó Net Mundial, en donde incluso la presidenta Dilma Rousseff, aparte de disertar, de hablar en la apertura de este evento, sancionó la ley de marco civil en Brasil, que es un gran adelanto en estos temas de una Internet abierta, libre, digamos, con neutralidad. Estos temas son, en Brasil particularmente es un país que va a la vanguardia, digamos, en la legislación de estos temas, que lejos de restringir, al revés, asegura los derechos de los ciudadanos en Internet. Perfecto, vamos a una pausa, regresemos. Hablemos un poco de hacer un poquito de memoria histórica, que era el Internet hace unos 20 años, cómo es que se han dado los saltos cualitativos y en dónde estamos ubicados ahora, para que eso nos lleve a hablar un poco entonces de
hacia dónde estamos caminando. Ok. Vamos a la pausa, regresamos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bien, continuamos en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica conversando con Rafael Lito Ibarra, experto en Internet, conocido como el padre del Internet de nuestro país, a propósito que este mismo día comienza a nivel, prácticamente a nivel nacional en principales sedes universitarias en el país, en la evolución, el desarrollo de estos temas para poder concluir el próximo sábado 17 con el Día del Internet. Bueno, Lito, hemos hablado ya un poco en la parte introductoria sobre las temáticas que se van a discutir y decíamos un poco entonces, creo que es importante hacer un poco de memoria para nuestros televidentes y cibernautas sobre lo que era Internet hace 20 años, que era lo que teníamos, cómo es que se ha evolucionado en pasos tan agigantados, o sea, sí. 20 años obviamente parece mucho, pero en términos de tecnología ha sido una gran distancia. Sí. ¿Qué ha sido esto? Sí, así es. Es difícil para muchos, incluyéndome, recordar ahora o poder realizar las funciones sin estar conectado. Yo creo que muchos que ya estamos habituados a estar usando Internet en sus diferentes manifestaciones, desde correo electrónico, sitios web, redes sociales, etcétera, etcétera, aplicaciones en línea, etcétera. Es difícil estar un rato sin estar conectado, un rato productivo me refiero, no al descanso necesario, sino porque ya hemos construido toda nuestra manera de trabajar y de hacer nuestras funciones alrededor de la red de redes. Entonces sería bien difícil que nos lo quitaran de repente, como un avance tecnológico como el vehículo, la locomoción, etcétera, que nos habituamos a ellas y es difícil. Pero existió una época en que no estábamos ni conectados, o conectados con limitaciones, o con bajas velocidades, o sin tener todas estas herramientas, estas facilidades tan cómodas que nos brinda hoy en día la red. Precisamente vamos a cumplir el próximo año, 2015, vamos a cumplir 20 años de estar conectados en El Salvador. Internet, como sabemos, comenzó desde 1969
como un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y esto tiene que ver con lo que puede llegar a suceder. Fue construido, fue diseñado para, en el eventual caso de una guerra nuclear, que las comunicaciones persistieran, que existiera una manera de comunicarse. Ese es el diseño original de Internet y eso sigue siendo hoy. Por eso es que, entre paréntesis, a veces se vuelve difícil si alguien trata de censurar o de prohibir el acceso a Internet, puede haber maneras de hacer llegar los mensajes. Claro, hay formas también de como desconectar todo e impedirlo, pero si hay una posibilidad, se logra salvar. En el corte comercial le preguntaba a propósito de eso, es casi imposible la censura del Internet en el mundo. Sí. Los países, sobre todo con tendencias que son dictatoriales o con tendencias dictatoriales, tienen dificultades, porque bueno, me imagino que son los que son más proclives a este tipo de cosas, a la censura en el Internet. Así es. Como hemos dicho antes, Internet es bastante libre y así como nos permite hacer muchas cosas buenas, también, decíamos hace un rato, nos permite o les permite a la gente incluso difamar, calumniar, poner cualquier cosa ahí sobre una persona, sobre una institución. Eso no es bueno, por supuesto. Pero por otro lado, también cuando se utiliza Internet para denunciar hechos verídicos, reales, que son malos, digamos, que provienen de alguna, puede ser una empresa privada, puede ser una entidad, pero también pueden ser estados, ¿verdad? Pueden ser gobiernos que también, por su ideología, por lo que quieran, no están haciendo cosas, digamos, buenas, o hay mecanismos conocidos como represión, censura, o estas limitaciones que se le pone a la población para perseguir sus mismos objetivos, como creo todos hacemos, pero con, digamos, con unas herramientas, con unos mecanismos quizás no tan o que están reñidos con los derechos humanos. Entonces, cuando la ciudadanía de esos países busca denunciar, buscar la solidaridad mundial, puede utilizar Internet como medio de comunicación mundial y logra hacer convocatorias, lo hemos visto en el pasado, convocatorias multitudinarias, convocatorias a organismos internacionales que tienen que ver con estos temas, etcétera, en diferentes ramas, por supuesto, en derechos humanos, sí, medio ambiente, género, etcétera, etcétera. Entonces, estas denuncias o esta manera de comunicar cosas que no están siendo buenas, digamos, en un país, obviamente a ese Estado que realmente está haciendo esas cosas indebidas, no le interesa esa clase de publicidad o esa clase de comunicaciones. Entonces, es posible que intenten censurar, que intenten frenar tanto hacia afuera como hacia adentro esta comunicación, estas noticias. En Internet es relativamente difícil lograr un 100% de censura, por lo que ya decíamos antes que la tecnología misma busca cómo llegar a otros lados. Obviamente es importante saber, aquí no es que cualquiera lo puede hacer, pero en la parte tecnológica puede llegar a suceder que se evadan estos controles, estas maneras de tratar de restringir esta comunicación y Internet sirva realmente como un medio de comunicación mundial en donde podamos conocer de estos casos. Pero además, en términos de comunicaciones, el Internet finalmente se ubica casi ya prácticamente en el plano del derecho humano fundamental, ¿no? Sí, aquí es bien relevante mencionar una noticia bien importante que ocurrió exactamente el 23-24 de abril en Sao Paulo. Hubo un encuentro que se llamó Net Mundial, por cierto es uno de los temas que se van a abordar en el Congreso Internacional, un evento que reunió más o menos a 800 personas, no más, aunque había mucha gente que quería participar, y habían 200 personas de gobierno, 200 personas de sociedad civil, 200 personas de comunidad académica técnica y 200 personas del sector privado, de las empresas privadas. Es decir, estaban todos los sectores representados, digamos, de alguna manera, o había personas de diferentes estos sectores que tienen que ver con Internet. ¿Y todo para qué? Para discutir y hablar de los temas relativos a la gobernanza de Internet, es decir, todos estos temas que van más allá de lo tecnológico, pero que nos afectan en nuestra vida. Y todo esto, ¿y por qué Brasil? Porque recordemos que el año pasado a finales, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, en Naciones Unidas, en su discurso protestó muy elocuentemente, muy fervientemente, sobre los temas de cibervigilancia, sobre todo en aquel caso ella decía a políticos, a personas de otro país, por un país, a raíz de las denuncias de Snowden y todos estos temas que hemos visto, hemos conocido, porque ya existían desde hace años, pero hasta ahora los hemos conocido y confirmado, digamos. Entonces, a partir de estas inquietudes, que digamos es lo novedoso en estos últimos meses,
la atención que le estamos poniendo como mundo a estos temas, digamos, sobre todo esto de cibervigilancia o invasión a la privacidad o robo de información de diferente naturaleza en Internet. Entonces se da esta reunión Net Mundial en Sao Paulo, y aunque se produjo un documento que se puede buscar en la red, en netmundial.br, de Brasil, BR, ahí está el documento, se puede descargar. No es un documento vinculante, como suele suceder en las reuniones en que van solo gobiernos, en donde acuerdan y firman, y lo que está firmado ahí es mandatorio ejecutarlo. Claro. Aquí nada más es un gran avance histórico, porque por primera vez, por ejemplo, de la primera parte del documento, habla de los derechos en Internet, de los principios que deben regir Internet. Y ahí se habla, en primera referencia se hace alusión a la Carta de Derechos Humanos, que es conocida mundialmente, y se dice, cosa que no se había dicho por escrito quizás, que los derechos humanos son tan válidos en el ciberespacio en línea como fuera de línea. Es decir, este derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación, derecho a todos estos temas, son válidos tanto en nuestra vida real como en línea. O sea, viendo toda la parte digital, el Internet como una extensión más. Exactamente, esa es la idea, pero digamos había que formularlo, había que dejarlo, porque eso sirve de base para, digamos, uno ya puede argumentar, puede decir que yo tengo derecho a la libertad de expresión, derecho a mi privacidad, derecho a tal y a tales cosas, obviamente derechos más fundamentales como la vida, sí, pero que también los tengo en Internet. Ahora, derechos que también implican deberes. Sí, así y es, responsabilidades, o sea, que es donde a veces uno percibe en lo inmediato, digamos, en el uso de redes sociales, como mucha gente abusa y utiliza el Internet para la difamación, incluso utilizar sobrenombres sí, seudónimos, creyendo de que en Internet se puede estar oculto. Es decir, ¿qué tan oculto puede ser el Internet, o alguien que abre una cuenta ficticia en Twitter, en Facebook, en cualquiera de las redes? Eventualmente, al principio sí, ¿verdad? Va a estar oculto, va a estar disfrazado, digamos así, pero si fuera un delito mayor, hay ya tecnologías, hay técnicas, hay personas preparadas en esto, me refiero en el mundo, para hacer estos estudios forenses en informática, es decir, rastrear a partir de las huellas que quedan en los computadores, en los servidores, en los enrutadores, en todos estos dispositivos que nos sirven para comunicarnos, que a través de los cuales viajan todas nuestras señales, nuestros mensajes, nuestros requerimientos, etcétera. Es posible llegar a rastrear hasta cierto punto la procedencia, digamos, el origen de estos temas. Entonces, por eso es que, para bien y para mal, tampoco hay que estar haciendo, o sea, uno no debe hacer cosas malas, digamos, en Internet, que sabe que están perjudicando a una persona, que está calumniando, etcétera, porque eventualmente puede ser descubierto. Claro, esto implica tecnología, implica tiempo, pero puede llegar a ser. Entonces, cuando se trata de un delito, por ejemplo, mayor a un atentado a la seguridad nacional, en países que están muy atentos a estos temas, van a poner a sus equipos a rastrear este tipo de mensaje o de cruce de comunicaciones, y eventualmente pueden dar con las personas que están originando estos temas. Entonces, en ese sentido, es que se habla de facultar más, en algunos casos, pero siguiendo las normas de ley. Es decir, es un poco como las intervenciones telefónicas, ¿verdad? Si hay, sí, claro, si hay algo, o el allanamiento de morada, si hay una causa válida que un juez estima, sí, pueden hacer esto, entonces es permisible, sí, o se permite hacer este tipo de... Ahora, está presente toda la discusión en términos de regulación del Internet. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer con el Internet? Por ejemplo, ¿cuál es su punto de vista? ¿Hay que regular? ¿No hay que regular? ¿Cuáles son las normas o ciertos límites que habría que establecer? Sí, yo pienso que soy defensor, digamos, de una Internet libre, abierta, accesible, en donde ojalá todos podamos regular nuestros, ya decíamos antes, si tenemos algún rencor, alguna discrepancia con otra persona, pues tratarla por los medios humanos, civilizados, con respeto, disputando las ideas y no las personas, como se debería hacer también en la vida real. Entonces, estos temas, digamos,
aprovechar la herramienta, la facilidad que nos da Internet para hacer pública nuestra opinión, nuestros objetivos, nuestros deseos, sin perjuicio de otras ahí. Claro, cuando hay delitos, cuando hay algo que está claramente infringiendo la ley, como por ejemplo robar identidad, robar tarjetas de crédito, robar, etcétera, eso ya está penalizado, ya está contemplado en los códigos de leyes, en los códigos penales, para poder sancionarlos. ¿Qué es lo diferente? Que quizás las pruebas que se pueden presentar son diferentes porque son de naturaleza digital, de naturaleza electrónica, y ahí igual nos toca aprender un poco más. Cómo presentar pruebas que no sean falsas, que no sean creadas, porque también se puede llegar a hacer, y que permitan eventualmente pues castigar a las personas que están infringiendo la ley de alguna u otra manera utilizando medios digitales. Perfecto, hacemos otra pausa. Cuando regresemos, ¿es posible o es imposible pensar el mundo sin Internet en adelante? Vamos a hablar de esto después de la pausa. Regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bueno, dejaba plantear el interrogante de si es posible concebir el mundo sin Internet, por ejemplo, a futuro, cómo se puede ver el ser humano sin este recurso. Pero no sé, creo que tenemos, me decía Lito, para recordar un poco, hay un sitio donde ustedes pueden encontrar la información específica de lo que estamos hablando justo ahora, de particularmente la agenda, ¿no? Sí, de la semana. Exactamente. En el sitio es www.diadeinternet.org.sb. Perfecto. De hecho, está en este momento en pantalla, lo vamos a dejar ahí por un buen rato para que nuestros cibernautas y televidentes puedan tomar nota y puedan entrar a ese sitio para encontrar todo el detalle. Bueno, mientras tanto, Lito, entonces, ¿cómo se puede pensar el ser humano en adelante? Es decir, ¿es imposible pensar ya el ser humano sin a la sociedad en términos generales, al mundo? Sí, en realidad sí. Yo pienso que en este momento en que nos encontramos, lo que va a suceder es que haya más todavía usuarios de Internet. Recordemos que todavía falta una buena parte de la población
En El Salvador se dice que andamos por 30%, más o menos 30-35% de personas que utilizamos Internet ya. Pero entonces quiere decir que falta un 65% en el mejor de los casos. Hay otros países que tienen más penetración que esto, por supuesto, pero significa que todavía hay más personas que seguramente, si son expuestos a esto, si se les da la facilidad, la posibilidad por tema de precios, por tema de aprendizaje, van a hacer uso de la red. Y eso ocurre en todo el mundo. Entonces, en primer lugar, pues los usuarios de Internet van a seguir creciendo. Las aplicaciones también van a seguir siendo más, mejores, diversas. Hay todavía un mercado grande a nivel mundial para desarrollar aplicaciones para los móviles, las diferentes versiones de móviles, para los sitios web, para las computadoras de escritorio, las laptops, para las tablets, para todos estos dispositivos. Y cada vez tenemos más y más, por ejemplo, los anteojos que ya se anuncian, que ya están, Google Glass y otros dispositivos similares, que todos tienen conectividad a Internet. Y hay muchas más cosas en camino que necesitan o buscan o cuentan con estar conectadas a Internet, porque por ejemplo algunas microchips o cosas que uno pueda tener para controlar, por ejemplo, para los diabéticos, el nivel de insulina. O sea, hay cosas que permiten estar y que buscan, como decía antes, estar conectadas a Internet. Entonces quiere decir que la red va a seguir siendo usada cada vez más. Hace un momento hablábamos de un tema que es un poco técnico, que es esto de las direcciones IPv6. Esto, en resumidas, lo que hace es tener una gran cantidad de direcciones IP, porque cada vez más, cada persona, al tener una laptop, una tablet, un celular o dos celulares, hace uso de más direcciones IP. Entonces esa misma persona está usando 4, 5, 6 direcciones IP, que deben ser únicas en el mundo, para conectarse a Internet. De otra manera, pues sería un gran relajo de que quién pidió esto, quién escribió esto y no sabe a quién volver. Es decir, el momento que una persona tiene una iPad, el celular, la laptop, utiliza varias... En ese momento ya tiene direcciones IP, si no, no está conectado a Internet. Entonces, como decíamos, antes quizás escasamente llegaba uno a la que tenía en la oficina y ya, ¿verdad? O en la casa. Ahora la anda consigo mismo, todos estos dispositivos móviles. Entonces anda esa dirección IP, direcciones que, como dijimos, sirven para identificarse de una manera única. Esto va proliferando. Es más, se habla del Internet de las cosas. Ya no solo las personas estaremos conectadas a Internet, esto ya está viniendo, está caminando. Y por ejemplo, semáforos, cámaras, dispositivos en la casa como la refrigeradora u otros, no es ciencia ficción que estén conectados a Internet. Barredoras electrónicas, ¿no? Que son una especie de discos que se programan y quedan ahí. Cosas tan triviales que uno puede pensar, el mecanismo para alimentar a un perro. Acordemos que hay mucha gente que vive sola, sobre todo en otros países. Una especie de dispensadores. Dispensadores que desde remotamente, yo tengo un amigo español que desde donde estamos en reuniones en otro país, lo que sea, desde ahí puede estar controlando el dispensador para su perro para que no se muera de hambre, y lo hace en forma a través de Internet, y mecanismos ya obviamente electromecánicos que sirven para liberar la comida para el perro, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Ahora, Lito, y todo esto mantiene siempre ese nivel de humanización. Hay quienes que son bastante críticos, sostienen de que, bueno, cada vez más el ser humano está perdiendo la calidez como ser humano, que las tecnologías lo van volviendo más frívolos, más fríos, pero bueno, ¿es posible conciliar esto? Sí, yo pienso que sí. Yo quiero pensar que estamos nada más como impresionados ahora por las novedades, y de repente alguien, como cuando le regalan a un niño un juguete nuevo en Navidad o en su cumpleaños, pues pasa los 3 días siguientes usándolo y pasa muy entusiasmado, y hasta que lo desarma o se cansa un poquito y lo deja y ya lo va más a distancia va tomándolo. Entonces eso nos pasa con estos dispositivos. Lo que pasa es que como salen tantos todos los días, entonces la gente que es muy techie, muy propensa al uso de la tecnología, pues compra un nuevo dispositivo y lo empieza a usar. Pero de repente parece bastante abrumador, ¿no? Sí, o sea, sí, pero esa es otra cosa que debemos tomar con calma. Es decir, hay gente que a lo mejor no entra, quizás de edad adulta, de edad mayores, que quizás no le entra al tema de Internet porque dice, no, es que es tan grande, no voy a terminar de aprender todo. No, es que nadie va a terminar de aprender todo lo que hay disponible. Es simplemente llegar a sentirse cómodo con lo que uno
puede utilizar. Si uno necesita comunicarse con su familia en Estados Unidos, pues a lo mejor pues aprender a usar el correo electrónico y ya con eso ya tiene suficiente. Entonces, no abrumarse ni tampoco con la cantidad de información. Hay gente que sufre literalmente porque no está viendo su red social, está en una reunión física de personas y no puede comunicarse o no debe comunicarse en ese momento a través de redes sociales porque está en otro trabajo, en otro tema. Y entonces está sufriendo porque no está bien. Eso hay que conciliarlo, hay que bajarle y saber que ahí van a estar los mensajes, ahí van a estar las fotos que queremos ver de los amigos, etcétera. Se pueden después buscar. Entonces, tranquilos con eso. O como aquel que le suena el celular y no desesperado por contestarlo. No, a menos que sea una emergencia, pero eso no lo puede saber, a menos de otra forma. Pero, es decir, que nosotros lleguemos a dominar la tecnología y no al revés. Ese sería, digamos... ¿Y en qué punto estamos en este momento? ¿La tecnología nos está dominando o nosotros la tecnología? ¿Cómo podemos estar? Yo creo que hay de todo ahora. Creo que hay más personas que están siendo dominadas por la tecnología, abrumadas por la tecnología, encantadas con la tecnología. Y por tanto, creo que estas personas van a pasar su fase, sus 3 días de juguete nuevo, que pueden ser meses, por supuesto, años, aquí es un poco diferente, pero que eventualmente lo normal es que terminemos llegando a un balance, a un punto, a un nivel, digamos, razonable de uso de tecnología versus comunicación directa humana, humanos con humanos. Ya hay muchas campañas que nos dicen desconectarte para conectarte, ¿verdad? Desconectarse de los dispositivos para conectarse con los seres humanos. Recupera eso, porque hemos ido al otro extremo y por eso es la llamada de atención de esto humanizando. Bueno, en otros países incluso hay restaurantes donde prohíben que se encienda el celular, o más bien hay que entrar o sin celular o simplemente apagarlos. Sí. O sea, en muchos lugares también le dicen a uno, vaya, un concierto, por ejemplo, ¿cómo va a interrumpir un concierto musical, sobre todo de orquestas que no usan micrófono o que son más una música más suave? Pero también sí hay temas en los que hay que vigilar. Por ejemplo, el tema de la transformación de nuestro cerebro o de los jóvenes. Este es un tema que a mí me interesó mucho a partir de un libro que leí, en donde sí dice, y hay documentos y tal, que los niños y jóvenes podrían llegar a que su cerebro funcione un poco diferente al nuestro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al tener ese bombardeo de información, esos mensajitos, estas noticias breves, que son los que hoy en día la gente quiere, porque no puede leer una noticia larga, porque necesito solo el titular y ya me voy, el otro, y el tiempo me come, y entonces un mensaje, mándamelo corto. Esa estructura de cosas breves también influye en cómo pensamos, cómo reflexionamos. Y el potencial daño, porque no es que está hecho ya, pero el cuidado, digamos, que tenemos que tener, es sobre todo con niños y jóvenes que están formando su cerebro en este momento de esa manera. Si ellos se acostumbran demasiado a las cosas muy breves, muy cortas, entonces, según este estudio, su cerebro se va a ir acomodando a esa brevedad y por tanto no van a ser muy capaces, van a ser menos capaces que las generaciones anteriores de reflexionar, de analizar, de pensar, de meditar tranquilamente. Yo creo que antes decíamos bastante, bueno, me voy a ir el fin de semana a pensar esta decisión que la tengo que tomar, voy a meditar tranquilamente en este tema, X, Y o Z, porque quiero digerir todas las pros y los contras, etcétera, que si me cambio de empleo, Esa capacidad de reflexionar, de meditar, es la que, según esto, podría llegar a disminuirse al estar bombardeado con demasiadas cosas pequeñas, que ya no alcanzamos a leer, por ejemplo, un escrito muy grande. Algo muy sencillo es que sobre todo los jóvenes, que se toman el trabajo de leer novelas grandes, Don Quijote, o sea, novelas que son clásicas, que son de buenas temáticas, pero son largas, que implica 100 años de soledad, aprovechando mencionando que Gabriel García Márquez acaba de fallecer. Claro. Entonces ese tipo de libros que son complejos, digamos, de seguir a veces por largos, sí ayudan al cerebro a moldearlo de una manera particular. Ahora, justamente sobre ese punto que usted hablaba, Lito, sí leí algo también, por ejemplo, cómo transformó la incidencia que tuvo el uso de la máquina de escribir, la primera máquina de escribir sobre el lenguaje, pero sobre todo en la elaboración del conocimiento, del pensamiento, sobre todo, ¿no? Sí. No sé, no recuerdo el nombre del autor, pero que no sé si estamos hablando del mismo, pero planteaba, por ejemplo, cómo un escritor a la hora de escribir un poema no era lo mismo que lo escribiera a mano
a que a comenzar a escribir o a reflejar sus pensamientos, haciéndolo a mano o haciéndolo directamente con la máquina de escribir. Sí. O sea, se va transformando. Sí, el medio es diferente para realizar las actividades que realizamos, y entonces nuestro cerebro se adecua a eso. El hecho de ver las letras, por ejemplo, ahí en un teclado, en una disposición específica, versus sacarlas de la propia cabeza y escribir algo así con las manos, pues incide también en el patrón mental, en la forma ordenada o no ordenada en que hacemos y producimos el conocimiento. Ahora, de alguna forma entonces el Internet está transformando al ser humano, ¿sabes? Sí, definitivamente lo está transformando, y lo vamos a ver en las generaciones que ahora son pequeñas, que son niños y niñas pequeñas, cuando tengan esta posibilidad. Pero por eso decíamos que hay algunas cosas en que estamos siendo alertados desde ya en procurar, digamos, como buscar un balance. Alguien me mencionaba la vez pasada, pues sí, a veces los padres de familia es más fácil comprarle un celular o una tablet que ya están a precios accesibles en algunos casos a un niño o niña para que ahí se entretenga y no estar tanto... Claro, es lo más fácil, pero es nuestro deber acompañarlos también en eso y permitir y buscar que también realicen pues juegos de otro tipo, ¿verdad? Con cubos de armar o juegos físicos de correr, de distraerse de esa manera, porque todo es parte de la evolución normal de un ser humano. Si lo dejamos, o si la persona o el niño se clava, como decimos, se mete demasiado en estos temas, entonces sí puede llegar a ocurrir un poco este tema de ser esclavo, ser casi deshumanizado, de aquellos clásicos que van en el vehículo de vacaciones a un paseo, pero el niño va jugando todo el tiempo. Es permitido que pues sí, para eso están los juegos de video, para entretenerse, pero claro, que también tenga la capacidad de ver el paisaje, de platicar, de ir cantando con la familia, etc. Entonces ese balance es el que ahora quizás nos parece que no está tan bien logrado, porque tenemos la presencia abrumadora de la tecnología, de todas estas ventajas que nos presenta, sí, y entonces nos vemos como sobrecargados de estos temas. De acuerdo. Vamos a hacer en este momento la última pausa comercial. Volvemos al cierre de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla.
Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan más o menos 10 minutos. Lito, entonces vamos tratando de concluir. ¿Hacia dónde los desafíos planteados entonces a raíz del aparecimiento del Internet en el ser humano y los desafíos y un poco los retos y hacia dónde puede estar caminando la civilización? Bueno, yo creo que por un lado, digamos en la parte que nos va a ayudar al desarrollo incluso, es importante que países como el nuestro trabajemos en lograr más acceso a la población. Ya decíamos antes que podemos entender un orden del 35% de 35 de cada 100 personas, pues en El Salvador tenemos acceso a Internet. No es mucho, entonces, y los que ya tenemos acceso nos damos cuenta de que hay un mar de potencialidades ahí, un mar de ventajas en el tema personal, profesional, comercial, de enseñanza, de educación, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer a través de Internet. Entonces el primer desafío para mí es el acceso generalizado a la mayor cantidad de población. Me interesa el país, me interesa El Salvador, entonces a la mayor cantidad de salvadoreños que pueda ser posible. Ese es un primer desafío. La parte educativa, por ejemplo, el uso porque, bueno, muchos sectores, sobre todo el área rural, o las escuelas públicas, o sea, sí, no tienen Internet. O sea. Exacto. Deberíamos de poder trabajar hacia ese objetivo, poder conectar a todas estas escuelas, sobre todo, empezar por ahí, y poco a poco se va a ir dando el tema de crear centros como los cibercafés, pues, que en donde se tiene que pagar un poco para tener acceso, pero ya habrá cada vez más, hay un montón ya, hay gente que los busca, que los necesita, porque entiende el valor que tiene la comunicación en muchos sentidos, tanto personal como profesional, decíamos antes. Entonces, el acceso generalizado, el poder aprender a usar estas herramientas, nos puede dar como país la nivelación que necesitamos con otros países. En todo el mundo, un sitio web se ve igual el que está hecho aquí en El Salvador como el que está hecho en un país desarrollado de Europa o de Estados Unidos. En ese sentido competimos en ese campo en igualdad de circunstancias. Entonces, buscar ese desarrollo, buscar esa profesionalización de nuestra oferta, digamos, a través de web, que obviamente a través de los sitios web podemos ofrecer lo que fabricamos, ya sean hamacas, zapatos, carteras, lo que sea. Entonces, digamos, primer desafío, el acceso generalizado y el aprendizaje, y aquí viene el segundo desafío grande, el aprendizaje de cómo utilizar estas herramientas de una manera provechosa. Es decir, para los jóvenes que ahora pues lo usan quizás en su mayor parte para temas más de entretenimiento, más lúdicos, pues dar el paso y también empezar a saber utilizarlo para aprender cosas. Nunca como hoy hemos tenido como humanidad la oportunidad de aprender por nosotros mismos algún tema particular, de leer sobre algún tema. Claro, teniendo las consideraciones de que no todo lo que está en Internet es verdad, eso hay que tenerlo súper claro, de que hay que tener cuidado con esto, tanto lo que parece publicado como lo que recibimos en correos electrónicos. Pero una vez discriminado esto, o tratando de discriminar esto, podemos aprender sobre los temas que nos interesen por nosotros mismos. Bueno, en el pasado había que caminar hasta la biblioteca, o sea, esperar que estuviera el libro ahí, estuviera disponible para exactamente que lo tuviera y que no lo hubieran prestado, etcétera, porque solo había un ejemplar. No se necesita eso, ¿no? Hoy no, porque no importa si alguien más está leyendo lo mismo que estoy leyendo, esa es la gran ventaja en Internet. Lo pueden leer miles de personas simultáneamente o ver miles de personas simultáneamente lo que está colocado en Internet. Entonces, eso es una ventaja grande, pero tenemos que aprender, decía como desafío, a usarlo de manera provechosa. Un tercer desafío es el balance de que hablábamos antes. Eso es personal. Cada uno de nosotros deberíamos trabajar en nosotros mismos, en ver hasta dónde somos esclavos de la tecnología o la tecnología la hemos puesto a nuestro servicio, que es lo correcto, que es lo que debe llegar a ser. No desesperarnos porque no estamos conectados,
digamos, un momento, que vamos en el tráfico, vamos caminando hacia el trabajo, lo que sea, y una vez conectados, pues también ahí es donde venía, ver qué balance hacemos de hacer uso provechoso de estas herramientas que tenemos a la disposición, y pues sacarle la mayor ventaja para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestra persona. De ahí habría también el desafío de aprender a navegar, o sea, aprender a cuidarse, digamos, de las cosas que quizás no son tan convenientes. Así como cuando vamos en la calle, sabemos que viene un carro, un vehículo, y sabemos que nos puede hacer daño, y por tanto lo esquivamos, tenemos las precauciones, pues así hay que aprender acá. A veces no alcanzamos a ver los peligros, los riesgos que pueden haber en el ciberespacio, en Internet, pero tenemos que aprender un poco sobre esto, ¿verdad? No ser paranoicos, no convertirnos en que ya no, porque hay demasiadas cosas malas, pero sí tener precauciones. Por ejemplo, clásico, este mensaje de correo que uno recibe y que le dice que se puede hacer acreedor a una fortuna de tanto si hace esto y esto y esto, cometer el error de seguirlo. Ahí uno puede comprometer pues sus cuentas personales, etcétera. Entonces, digamos que por ahí andan los desafíos, creo yo, que se pueden identificar hoy en día respecto a Internet. Ahora, cuando hablaba del desafío que tiene que ver con la cobertura, 35% más o menos en El Salvador, sí. 65% que está pendiente por ahí, esto supone entonces más acceso en términos de calidad y precios, que es fundamental, ¿no? Ahora, pero puede ayudar muchísimo el hecho de que ahora se está masificando de alguna forma la utilización de los smartphones, por ejemplo, que son un poco más cómodos, paquetes. Sí. Competencia en torno a esto, sí, ¿puede ayudar? Sí, seguro que sí, porque estos dispositivos nos permiten acceder a Internet a través de una pantalla más pequeña, de recursos, digamos, más pequeños en tamaño, pero el acceso puede ser, completo. Ahora, aquí hay que advertir algo de los temas que también se están debatiendo a nivel mundial, algo que se llama la neutralidad de la red. Esto lo que hace es propiciar que el acceso a Internet sea completo, es decir, que no existan estos paquetes en donde un proveedor dice, bueno, aquí con este smartphone o con esta oferta tiene acceso a Facebook, a YouTube y a no sé qué. Pero, por ejemplo, no puede ver ahí Wikipedia, por mencionar otro sitio web relevante. Entonces, eso ya hay una restricción, ya hay un sesgo, digamos, hacia un proveedor u otro de contenido. Entonces, la neutralidad de la red, que por ejemplo ya está legislada en Chile a favor, debe ser abierta a todas, no favorecer un proveedor o un contenido sobre otro, un sitio web sobre otro, porque eso es hacer como sesgo hacia eso. Entonces, todo esto son retos que se van presentando ya en un siguiente nivel, es decir, el nivel básico es el acceso, los precios en que se pueden conectar, el aprender a usar las herramientas, porque hay que aprender a usar, es bastante fácil de utilizar las herramientas, pero hay que aprender un poco sobre ellas. Entonces, estos primeros retos después vienen en países como Chile u otros desarrollados, ya empiezan a discutirse otros temas más elaborados, más complejos que esto. Entonces, ahora, porque hay países que ya superaron esta parte de cobertura, de accesibilidad. Sí, o sea, eso es, hablando de un 80%, 90% de acceso, en un país ya es prácticamente que está cubierto todo, ¿verdad? Entonces, y además hay mucho Wi-Fi disponible gratis. Así es. Muchos Incluso espacios, la tecnología Wi-Fi ha aumentado mucho. Me acaban de comentar de un ejemplo que una persona ha logrado conectar 380 kilómetros de distancia entre dos puntos a través de Wi-Fi. Eso es sumamente sorprendente en la parte tecnológica. ¿Cómo es esto, perdón? Usa tecnologías diversas, espectros, frecuencias, diferentes maneras en que por el éter, por el aire, se conecta a Internet. Como nosotros experimentamos en el Wi-Fi local, ¿verdad? O sea, que es... Extender más el radio de cobertura. Exactamente eso. Entonces ya hay muchos experimentos, ya muchos logros en esa cobertura. ¿Para qué sirve esto? Para ubicaciones en la montaña, en lugares más inaccesibles, donde hay pobladores, hay ciudades en diferentes países, en donde necesitan ser, o quieren ser conectados, o deberían poder conectarse a Internet. Entonces, a través de estas tecnologías que también van caminando, van evolucionando, se está logrando este tipo de cosas. Entonces, el acceso ya no implica tirar cables por todos lados, tirar fibras ópticas por todos lados, sino ya se puede ir haciendo de otras maneras. Eso es una gran ventaja porque ayuda, la parte tecnológica ayuda también
a este principio de equidad o derecho, digamos, alguna gente menciona también como un derecho principal de los seres humanos, el acceso a Internet. Eso, digamos, es un concepto todavía más grande, mayor, pero que va tendiendo hacia eso, pues. En América Latina, ¿cuáles son los países que están mucho más avanzados en términos de cobertura, calidad, y que están superando la discusión esto, por ejemplo, sobre neutralidad? Sí, digamos, mencionaría otra vez a Chile, que como digo, tiene este tipo de leyes. Uruguay también está bastante adelantado. Brasil, por ejemplo, tienen, como sabemos, mucho diversidad. Hay zonas donde están más atrás. Argentina. Colombia tiene un avance importante en varios temas, porque en los últimos años le han dedicado mucho al tema de las tecnologías y de Internet en particular. Bueno, cerramos entonces. ¿Nos recuerda el sitio web donde podemos encontrar la información de toda la celebración? Sí, es www.diadeinternet.org.sb. En ese sitio web pueden ustedes consultar la agenda que comienza este día, como dijimos, y termina el sábado 17, y ahí pueden disponer a qué charlas, a qué conferencias quieren asistir, según la proximidad o la facilidad que tengan para llegar. La entrada es totalmente gratis, así que los esperamos a todos por ahí. Perfecto, les dejamos ahí puesto, quizás nos vamos al corte comercial, al cierre de la entrevista, les dejamos puesto el título entonces del sitio web, www.diadeinternet.org.sb. Gracias, Lito. Gracias, William. Muy amable. Muchas gracias. Bien, terminamos de esta manera entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a las 7 en punto de la mañana la entrevista en línea. Gracias por su fiel sintonía.